106.5. 8:11 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, toda ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó con Cristo Jesús. Siempre seamos bondadosos, compasivos y aprendamos a perdonar. Miren, en los últimos meses ha habido una intención política de afectar la imagen del presidente Danilo Medina de manera directa. No solo como presidente en sus ejecutorias, sino él como líder político, por varias razones. Ahí se conjugan enemigos, compañeros, aliados, gente que no ha recibido del gobierno lo que cree que prefiere, o necesita, o se ganó. Es decir, hay un conjunto, hay un cúmulo de intereses alrededor de afectar la figura del presidente Medina. Cuando se inició lo de Odebrecht, recuérdense el año pasado, todos los caminos llevaban a que querían vincular de manera directa al presidente Medina al caso de Odebrecht, pero evidentemente los que conocen la historia de Odebrecht saben que Danilo no tuvo absolutamente nada que ver con Odebrecht, que lo único que puede estar vinculado al presidente Medina Odebrecht es la planta de Punta Catalina, que él muy inteligentemente y siendo el estratega más importante de la política dominicana, como presidente de la República y como dirigente político buscó una empresa norteamericana que fuera que dirigiera todo. Es decir, si hay algo en la planta de Punta Catalina, no es responsabilidad, digo, no solo del gobierno, quiere decir, la responsabilidad fundamental estará en una empresa que fue que dirigió todo el proceso, que es norteamericana. La que puede cuestionar, la que puede inventar cualquier cosa. Una empresa de 100 y pico de años que ha estado trabajando con todo el mundo en todos los países. Entonces no hubo forma. Por más que la Marcha Verde se pasó el año entero y sectores económicos, políticos, sociales, de toda naturaleza, tratando de vincular al presidente Medina, no lo lograron. ¿Por qué? Porque donde no hay, no pueden inventar. El presidente pasó ese vendaval que afectó de manera directa a la economía dominicana, porque hay que decirlo, esta situación de Odebrecht afectó de manera directa. Recuérdense que el primer trimestre del año pasado fue un trimestre tétrico. La economía creo que creció un 1%, lo que no sucedía hace muchísimo tiempo. Pasado todo eso, de nuevo, a mediados del año pasado, la economía volvió a repuntar y terminamos creciendo un 4, casi 5%. Fruto precisamente de las ejecutorias del gobierno, de que el presidente Medina es un hombre sumamente preciso, no pierde tiempo en cosas que no sean fundamentales. Es decir, el presidente Medina está en lo suyo. No se pone a perder tiempo en otra cosa, no. Él está en su visita sorpresa, en su desarrollo económico, en su crear proyectos habitacionales, en desarrollar el país, en impulsar las exportaciones. Es decir, él está claro en lo suyo. No se pierde en otra situación. Ahora, políticamente siempre tratan de afectarlo. Y ahora viene con este asunto de Joao. Los que conocemos la historia de Joao sabemos muy bien, eso saldrá en su momento. Todos sabemos, lo que conocemos profundamente y que le hemos investigado, además que él no ha hablado y los empresarios que lo trajeron también han hablado, en su momento eso se sabrá. Mientras tanto no es más que un fuego artificial de la oposición que no puede afectar de otra manera. Porque por más vuelta que le den, cada vez que atacan al presidente Medina, cada día se fortalecen más. Cada vez que lo atacan se fortalece más. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Primero, el presidente Medina, su estilo de gobierno, nadie lo puede criticar. O sea, el estilo de él gobernar, nadie lo puede criticar. Un hombre sencillo, un hombre que no se quede por encima de nadie, que no está haciendo negocio del gobierno, que está parando los negocios del gobierno, que está metiendo preso a la gente que le entiende que está haciéndolo mal. Es decir, usted puede decir lo que usted quiera, que él pues inventa muchísimas cosas, que corrupción, que no sé qué. Pero al presidente Medina, por más que lo quieran atacar de manera directa, él y su equipo particular saben que está actuando de manera correcta y que es un hombre que el poder no se le ha subido a la cabeza, sino que por el contrario, ha sabido manejarse siempre con mucho cuidado. Ese es un aspecto. Y el otro es el aspecto tal vez más importante para los sectores que tienen el sustento de la nación y la mayoría de la población, que es el aspecto económico. Es decir, la economía dominicana sigue teniendo cada vez más una consolidación efectiva, un crecimiento sostenido, un control de la inflación,
un aumento de cada una de las áreas más importantes en términos económicos y lógicamente la tranquilidad y la confianza de los actores y sectores del país en que aquí no va a haber perturbación, por lo menos salvo que haya una perturbación internacional. Pero si no hay una perturbación internacional que afecte a la economía dominicana, la conducción que está teniendo el presidente Danilo Medina es una conducción eficaz, inteligente, efectiva y siempre en constante crecimiento, progreso y desarrollo. El Banco Central acaba de dar la información en el día de ayer de que la economía dominicana en el mes de junio creció un 7.3% y el crecimiento del primer semestre, es decir, enero-junio, es el primer semestre, el primer trimestre es enero-abril, el segundo es abril-junio, pero el primer semestre es enero-junio. La economía creció un 6.7%. Al ritmo que vamos, recuérdense que los 2 trimestres que quedan del año son los de más actividad económica, especialmente el trimestre octubre-diciembre. Octubre-diciembre, por varias razones, por las Navidades, por Black Friday y por una serie de elementos importantes de fin de año, es siempre el trimestre de la economía donde hay un impulso mayor, por lo que se prevé que el crecimiento de la economía dominicana en este año, si creció en el primer semestre un 6.7, estará entre 6 y 7%. Es decir, ese es el elemento, o uno de los elementos que precisamente consolida la imagen del presidente Medina y del gobierno, y que independientemente de todo este maneje político, de una oposición que no tiene claridad, pero que usa cualquier situación, y además, y hay que decirlo, aunque duela decirlo, de gente a lo interno del propio PLD que no entiende cómo manejar las contradicciones y que de alguna manera alimentan a los opositores. Pero todo esto, por más vuelta que den, mientras la economía se mantenga con este ritmo de crecimiento, mientras el gobierno esté demostrando habilidad en manejar lo que es lo fundamental para los sectores económicos que son los que producen riqueza y para la mayoría de la población, que es a quien debe llegar el bienestar de manera fundamental, no van a afectar la imagen del presidente. Esta información que el del Banco Central es la consolidación de que nuestra economía sigue siendo una de las economías más estables, más consolidadas y más sólidas de toda América Latina. Cuando ustedes ven situaciones que pasan en otros países de América Latina, yo siempre digo agradezcamos que aquí haya estabilidad. Demos gracias porque aquí hay un gobierno que sabe manejar la situación, que sabe mantener la democracia, que sabe respetar los niveles de libertad de todos los sectores, pero que mantiene un crecimiento constante de la economía, un control absoluto de todas las situaciones. El crecimiento, el más alto de la región de América Latina en este primer semestre, o sea, crecimos más que todos los países, incluido Panamá, que era uno de los que nos llevaba un poquito de, tradicionalmente, con quien estamos compitiendo para ser la economía más importante de América Latina. Los sectores que más crecieron en este semestre, muy importante, yo decía, es importante que en este semestre se crezca, porque los 2 trimestres que falta, es decir, el semestre que falta, junio-diciembre, es siempre el semestre de mayor actividad económica por diversas razones, aunque lógicamente entre julio y septiembre están las perturbaciones que podían dar algunas tormentas o huracanes, pero evidentemente, independientemente de eso, siempre el último trimestre, octubre-diciembre, contribuye de alguna manera a resolver estas situaciones y mantener este ritmo de crecimiento. En este primer semestre del año, enero-junio, la construcción creció un 13.2%, un gran dinamismo, impulsado sobre todo por el gobierno. El gobierno está agresivo en la creación de viviendas populares y viviendas de clase media, en los dos aspectos, con el proyecto Juan Bosch, con diversas situaciones que están en asociación con el sector privado, y cuando usted habla con el sector privado de la construcción, se da cuenta que evidentemente eso se siente. Porque ustedes recuerdan que el año pasado, uno de los aspectos que afectó la ley de lavado y la ley y la situación de Odebrecht fue al sector construcción, que prácticamente se frenó en su crecimiento en el primer trimestre del año pasado y casi en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en este primer semestre la construcción creció un 13.2%, es decir, retomó su ritmo de crecimiento y es uno de los aportes más importantes a la economía y el sector que más creció en este año. La manufactura, la zona franca, que está jugando un papel también sumamente importante en los últimos tiempos, creció un 11%. El comercio
creció un 8.1%, la salud un 8.2%, la manufactura local un 6.8%, el transporte y almacenamiento un 6.8%, la agropecuaria un 5.3%, y dice el Banco Central algo que, ¿verdad?, todos lo vemos de manera cotidiana. ¿A qué se debe este crecimiento de la agropecuaria? Enero-junio un 5.3%, y plantean una expansión anual de un 8.2%, es decir, de junio del año pasado a este, y básicamente a las visitas sorpresas, al apoyo que le ha dado el sector del gobierno a todas las áreas agropecuarias, a las políticas de financiamiento, sobre todo por parte del Banco Agrícola, con una serie de facilidades, a la orientación que le están dando a los sectores que van y se les lleva ayuda, no solamente se les deja y se le entrega, sino que también se le ayuda a trabajar en eso. El turismo sigue siendo otro de los grandes soportes del crecimiento, un 5.2% en este primer semestre de la economía, y evidentemente que lo que estamos viendo es que cada vez más esa consolidación del crecimiento económico, cada vez más esas expectativas de crecimiento, cada vez más esas posibilidades de hacer que la economía dominicana mantenga la estabilidad, mantenga el crecimiento y mantenga la confianza de los sectores que producen riqueza y de los sectores populares, es que garantiza una buena imagen del presidente Medina, que no va a ser afectada por ninguno de estos fuegos artificiales que quiere hacer la oposición.